El capítulo 2 comienza con Juan Pablo recordándome a mí, que me pregunto, hey, ¿por qué estoy gordo? Pero a las 2 de la mañana me ando comiendo un helado. El hecho es que mientras Juan Pablo disponía a comerse ese helado, se le aparece el fantasma del hombre al que su padre días antes había asesinado calcinado. Él desde los 4 años no mojaba la cama, pero después de ver eso no pudo evitar las ganas de mearse encima. Y no lo culpo, yo cuando vi mi primer video gore por casualidades de la vida no pude dormir tranquilo como durante un mes. Y lo peor es que Juan Pablo ni siquiera podía desahogarse con su mamá porque era revelar el secreto de lo que había hecho su papá aquella madrugada. Ahora vayamos con Escobar, quien contrata a un gringo para que entrene a sus sicarios, aunque yo conozco la barriga de los policías de Colombia y con esa barriga tampoco es que tú necesites mucho entrenamiento para enfrentarte con esta gente, aunque bueno, ya si hablamos del ejército la cosa cambia, aunque tenemos varios memes del ejército de nuestro querido país, así que no están tan barrigones como los policías, pero también se han mandado sus buenos memardos que han quedado para la historia. En estas pruebas uno de los que más destacó fue Rodrigo, pero él se las tiraba de humilde. ¿Por qué? ¿Por qué uno se las tira de humilde? Porque es que si tú eres bueno en algo, entonces te agarran de pendejo y siempre quieren que tú hagas el trabajito. ¡Ey! Dáselo a este porque él sabe cómo hacerlo. Entonces Rodrigo decía, mira, yo mejor no voy a mostrar que tengo tantas habilidades para que después no me terminen encargando tantas misiones. Juan Pablo tenía un papá famoso, pero en la televisión no escuchaba precisamente cosas bonitas de él. Siempre lo estaban culpando de todos los crímenes que ocurrían en el país, cosa que no era alejada de la realidad porque seguramente Pablo sí tenía que ver con todas esas cosas. Aunque bueno, tu papá no necesita ser narcotraficante para escuchar cosas feas de él si es famoso, porque por ejemplo yo no creo que los hijos de Rafael Santos Borré escuchen que a su papá lo están alabando como el último dios que bajó a la tierra. Después de que le dan de baja a su papá, a Juan Pablo, un periodista lo llama y lo agarra en caliente. Y Juan Pablo no se limita a decir, miren, si mi papá agarraba las abuelas de sus enemigos, las desenterraba y las volvía a matar, yo no voy a hacer eso. Yo voy a agarrar a las abuelitas de las personas que mataron a mi papá, las voy a desenterrar, me las voy a culiar y las voy a volver a matar y después les voy a escupir en la tumba. Claro, decir eso era declararle la guerra a los enemigos de su papá y al Estado colombiano, por lo que después de eso, por recomendaciones de su mujer, Juan Pablo vuelve a comunicarse con los periodistas y dice, cometí un error, tenía rabia, no debí decir eso, pido disculpas, yo no voy a enfrentar ninguna guerra y las cosas van a quedar así porque lo que se ha vivido en los últimos años con mi papá y el Estado solo ha traído muchas catástrofes al pueblo colombiano. Volviendo con Juan Pablo Niño, él veía de todo, como ya les había dicho en el capítulo anterior. Y en este capítulo, por poco, ve a la Angie culeando. Y Dios mío, Dios bendiga al útero de la madre de Angie, porque esa muchacha sí está buena, compadre. Yo mejor no sigo hablando de Angie porque es que la vaina se concentra en Juan Pablo y no en Angie. Lo peor es que después de ver a una obra de arte como Angie, Juan Pablo tenía que ver el fantasma que lo venía acosando en los últimos días, y eso era un choque bastante fuerte, aunque lo del fantasma lo va a solucionar más adelante gracias a Rodri. Una mañana Victoria se levanta cantaletosa y comienza a decirle a Escobar, mira, ya yo estoy cansado de que Juan Pablo se la pase con estos sicarios, esos manes no le enseñan nada bueno a nuestro hijo, yo quiero que él se junte más con niños de su edad. Y Escobar le dice a Victoria, bueno, deja la jodedera, no joda mujer, deja la jodedera que estamos desayunando. Y Juan Pablo en ese momento se alebresta por cómo su papá le habla a su mamá y le dice, bueno, qué gonorrea, si quieres nos damos plomo, pero a mi mamá no le vuelvas a hablar así, carechimba, respeta. Y después de eso se va ahí como todo un rockstar. Y es que sí, Juan Pablo iba a fiestas de niños y él no se sentía cómodo en esos lugares, tal vez porque él ya había visto tantas cosas de adultos que juntarse con niños le parecía una inmadurez o ñoñerías, pero en una de esas fiestas de niños termina conociendo a Andrea, la cual va a ser su futura esposa. Ese día, por pura casualidad del guión, Juan Pablo se encuentra una foto del hombre al que su papá hace unos días había asesinado. En ese momento el niño era como si hubiera visto al mismo Satanás y los pecados de su conciencia comienzan a relucir y se pone re mal y le dice a los sicarios que lo saquen de ese lugar, que él no quiere estar ahí. A estos manes no se les ocurre mejor idea que llevar a Juan Pablo a un bar que, como ustedes saben, los bares aquí en Colombia son mitad bar y mitad culiaderos, entonces ya ustedes se podrán imaginar qué cosas se veían en ese lugar. El hecho es que la gaña se pone a buscar problemas en ese lugar y los terminan prendiendo a bala. Y por poco no mataron al pobre de Juan Pablo. Eso sí, Escobar, cuando se enteró de que su hijo estuvo en esa situación, por poco le mete un tiro a los que se supone que eran los que tenían que cuidar a su hijo. Como en la gaña había fallado como nani, de ahora en adelante el que iba a encargarse de la seguridad del niño era Rodrigo. Y como Rodrigo era más consciente y tenía 4 neuronas más que estos otros tipos,
tiene conversaciones más profundas con Juan Pablo, el cual se atreve a confesarle que desde ese día que vio lo que vio no puede dormir porque se encuentra el fantasma del hombre calcinado en todos lados. En ese momento Rodrigo le dice: mira papi, yo te recomiendo una cosa, habla con el fantasma, pregúntale qué quiere, si es necesario pídele perdón, cómprale una águila y a culir. Juan Pablo le hizo caso, le pidió perdón al fantasma y desde ese día ya no lo volvió a molestar y el niño no volvió a mearse en la cama. Al día siguiente, toda la felicidad que había vivido minutos antes se acaba cuando ven las noticias que su papá era el principal responsable de la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Y bueno gente, así es como termina este segundo capítulo. Si les gustó el video dejen un like para traer el tercer capítulo.